Bienvenidos a nuestro video de introducción a la estadística y al análisis de datos. Esta es nuestra primera parte del módulo de estadística descriptiva y un repaso de la parte de introducción al análisis de datos. Entonces, primero entramos a la parte de los fundamentos de la estadística y un breve repaso histórico de lo que es la estadística. Básicamente, el fundamento o la esencia de la estadística es recopilar, ordenar y analizar conjuntos de datos, los cuales han sido eh, recolectados y que siguen el fundamento de un experimento con el fin de estudiar las características del comportamiento de un conjunto colectivo o de una población. Eh, la estadística básicamente se ve como un conjunto, una agrupación de métodos que siguen eh, un carácter completamente científico, los cuales básicamente eh, se fundamentan en efecto, el método científico. Y por eso eh, sigue, por su parte, lo que es básicamente la observación, la recolección y el análisis, con el punto final de qué? De demostrar o rechazar una conjetura, o sea, una hipótesis. Es muy importante que uno de los fundamentos principales de la estadística es la presentación simple y organizada de datos. Por consiguiente, y esto es un ejemplo muy claro e interesante, la estadística, de acuerdo con lo que decía Galton, y Galton era un estadístico, además de filósofo y antropólogo, Galton menciona que uno de los principios relevantes de la estadística es una presentación simple de los datos. Si la estadística no realiza esto, entonces no cumple sus objetivos. Y por consiguiente, cuando una persona o un estadístico o una estadística presenta los datos de una manera no organizada, no accesible y de manera incongruente, no está cumpliendo con ese objetivo. Es decir, parte del ejemplo o del fundamento de la estadística es la parte descriptiva y la parte inferencial. Por ejemplo, la presentación visual de los datos de manera atractiva y de sencillez o de sencilla comprensión es esencial, uno de los pilares de la estadística. Es más fácil ver un histograma para poder entender el comportamiento de las alturas de una población o de un conjunto de individuos que, por ejemplo, ver una tabla de esta característica. Lo mismo podemos pensar acerca de la distribución histórica de los goles en los mundiales. Lo mismo podemos pensar acerca, por ejemplo, de este ejemplo que tenemos descrito aquí, la opinión de los costarricenses sobre el TLC o la opinión de los costarricenses acerca de las decisiones que toma el gobierno actual, llámese de la educación o sobre, por ejemplo, una crisis. Entonces es mucho más sencillo presentarlo, por ejemplo, en un diagrama, lo que se llama de pastel o circular, que de poner todo el muestreo que realiza un organismo o un órgano del gobierno, por ejemplo un Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en una tabla gigante y decir se han muestreado la opinión o las opiniones de 1200 personas, a continuación lea usted la tabla. Y por eso la estadística es no solamente la presentación de un conjunto de tablas, sino el ordenamiento y el análisis y posteriormente la presentación sencilla y explicativa de estos datos. Así pues, es importante familiarizarse con el argot asociado a la estadística. Previamente hemos discutido términos como lo que es una población. ¿Y qué definimos una población? Es esencialmente el conjunto, y aquí es un término importante, de todos los elementos
que cumplen con ¿qué? Con una determinada característica. Y este conjunto tiene de todos estos valores de una variable aleatoria. Por ejemplo, la altura o peso, contenido estomacal, etc. Y estos elementos de una población se llaman los individuos o las unidades estadísticas, cada uno de estos elementos. Ahora, una muestra es un subconjunto que pertenece a una población. Podemos hablar también de un carácter estadístico. Y el carácter estadístico es una propiedad que nos permite clasificar a los individuos de una población. Entonces nosotros tenemos, dentro del carácter estadístico, puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. Además tenemos el término de la variable estadística. Y entonces es un aspecto que se va a estudiar. Interesantemente, entonces la variable estadística se puede medir y entonces si la variable estadística, si yo la puedo cuantificar, es cuantitativa y si no, entonces se llama cualitativa. Entonces vean que hay una asociación entre ¿qué? Entre la variable estadística y ¿qué cosa? El carácter estadístico. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Por qué? Porque si la variable estadística entonces es cuantificable, entonces tiene un carácter cuantitativo y si no, tiene un carácter cualitativo. Ok, entonces nuestras variables estadísticas, como veníamos mencionando, tenemos del tipo cuantitativas y del tipo cualitativas. Ahora, nuestras variables cuantitativas eh, podemos tener de dos tipos. Del tipo cuantitativas discretas o del tipo cuantitativas continuas. Claramente tenemos aquí un caso de una discreta en donde tenemos un evento asociado a un valor. El evento es la calificación y el valor el número de alumnos. Por otro lado, tenemos un intervalo, que es la talla, y tenemos la posibilidad del número de alumnos. Entonces, esto nos lleva a una definición de qué, o retomar definiciones de historias previas. Una variable no aleatoria y una variable aleatoria. Claramente una variable aleatoria viene dada ¿por qué? Cuando nosotros sabemos que el resultado del experimento no, no va a variar, es decir, el resultado siempre es el mismo. Mientras que en una variable aleatoria está caracterizada por lo que nosotros conocemos como con nuestras llamadas funciones de densidad, de probabilidad o la función de masa. Y eso depende evidentemente del tipo de el tipo de variable que sea. La función de masa nos define la variable aleatoria discreta y la función de densidad de probabilidad nos define la variable aleatoria continua. Y lo que nos va a indicar es la probabilidad con la que un evento va a ocurrir para una variable. Entonces, ¿qué me dice a mí o qué relación hay entre estas variables aleatorias y la estadística? Pues la estadística lo que a mí me permite es asociar o relacionar, estudiar mediante métodos robustos, fundamentados en ciencia, las distribuciones, el comportamiento de un conjunto de observaciones de variables aleatorias y poder entonces, mediante observaciones de este tipo, formar conjeturas y explicar cómo las poblaciones o las muestras se van a comportar.
Y entonces, a partir de ciertas observaciones, explicar fenómenos y tendencias. Y esto es muy importante porque entonces me permite a mí tomar decisiones que van a afectar o van a tener repercusiones sociales, económicas, culturales o científicas. Por ejemplo, el censo le permite al país determinar cómo va a manejar el presupuesto. ¿De qué? De la educación o el presupuesto del Producto Interno Bruto para las diferentes áreas del país. Lo mismo que a partir de estudios estadísticos se determina cuáles son las áreas prioritarias con, por ejemplo, los impuestos del tabaco. Y eso es muy importante porque entonces se determina si ese tributo va a ser alocado o se va a distribuir en diferentes órganos del gobierno. Así pues, las áreas, como veníamos explicando, se van a dividir en estadística descriptiva, que lo que trata es, como indica su nombre, describir las variables aleatorias eh, en las muestras, y la estadística inferencial. Y la estadística inferencial lo que trata de hacer es generalizaciones. A partir de las muestras yo trato de explicar las tendencias, el comportamiento de las poblaciones. ¿Se comportan dos poblaciones de manera similar? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Por qué? Esas son cuestiones que me ayudan a llevar a cabo la estadística inferencial. Y aquí es importante hacer una acotación que la estadística descriptiva no me permite a mí llegar a conclusiones, me permite a mí establecer conjeturas. Es decir, un gráfico, por ejemplo, de un gráfico circular o un pie chart, me permite a mí pensar, las distribuciones no son iguales, pero un gráfico no me permite a mí decir, en efecto, las distribuciones no son iguales y por lo tanto voy a rechazar la igualdad de medias. Para esto yo necesito realizar estadística inferencial, que es basada en pruebas matemáticas y en fundamentos robustos científicos. Es decir, un gráfico no me da a mí suficiente evidencia. Entonces, la inferencia realmente está fundamentada en, eh, en dos aproximaciones. La primera es la estimación de parámetros. Yo lo puedo hacer a partir de una muestra. Y entonces yo lo puedo hacer obtener valores que son aproximados de parámetros poblacionales, y eso lo hago a partir de aproximaciones puntuales, o sea, son medidas de ciertas muestras, y la aproximación de parámetros es algo que nosotros vamos a ver más adelante, y yo también lo puedo hacer a través de la estimación de intervalos de confianza. La estimación de intervalos de confianza se hace a partir de ¿qué? También medidas de esperanza y de variabilidad. Es decir, para esto yo necesito conocer la media muestral, es decir, la media de la muestra. Necesito también conocer la desviación estándar de mi muestra, y utilizando, y aquí es donde viene el precepto de la normalidad estándar o la normal estándar. ¿Con qué? Con un intervalo de confianza. Y esto a mí lo que me permite es determinar, por ejemplo, eh, con cierto nivel de confianza, qué tan erróneo o el margen de error de la estimación que estoy haciendo yo con respecto a una medición.
es decir, con un 95% de confianza, qué tan cercano o qué tan certero es la estimación que estoy haciendo yo de mis mediciones. La otra, ¿qué es? Las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis a nosotros nos sirven y son uno de los métodos más utilizados. Las pruebas de hipótesis, lo que se quiere decidir es básicamente en, eh, entre dos preceptos, o lo que llamamos dos hipótesis, que afectan o están relacionadas a dos parámetros, o a un parámetro, perdón, determinado, asociado a la población. ¿A partir de qué? De información que nosotros hemos recolectado o obtenido de la muestra. Y eso es lo que se llama un contraste de la hipótesis. Estos contrastes los podemos resumir, por ejemplo, cuando realizamos una comparación de estos dos parámetros. Y ese es el famoso contraste de hipótesis. Cuando hemos venido hablando de las historias de hipótesis alternativa y la hipótesis nula. La hipótesis nula es el estado basal, el status quo, en el que decimos el A es igual a B. Y la hipótesis alternativa es la situación en la que hay una sospecha de que hay una diferencia, de que hay un cambio. O sea, el contrario al status quo. Cuando hablamos de status quo es la situación como está, donde no hay cambio. Por eso hablamos de A es igual a B en la nula. Y en la alternativa hablamos de que A es diferente a B, siendo A un parámetro y B siendo otro parámetro. ¿Qué parámetros? Como mencionamos en esta descripción, pueden ser parámetros obtenidos de las poblaciones a partir de información de la muestra. Y de estos parámetros que hemos venido hablando, puede ser la esperanza, como la media, puede ser la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, la inferencia estadística tenemos varios métodos. Pero en este caso, siempre es necesario que utilizar una muestra representativa de la población. ¿Y cómo conseguimos llegar a esto? Evidentemente, hablamos del muestreo. Y el muestreo es una parte esencial para un diseño adecuado. De lo contrario, podemos caer en errores de qué? De que nuestras pruebas de hipótesis, que es algo que eventualmente veremos, sucumban a errores de qué? Errores en el que aceptemos o rechacemos la hipótesis nula o alternativa. ¿Por qué? Por una mala técnica de muestreo. Y esto es lo que más adelante veremos como errores tipo 1 y tipo 2. Y esto es algo completamente inadecuado. Entonces, para evitar esto, tenemos que realmente plantear técnicas de muestreo adecuadas. Y esto es lo que entramos en lo que incluimos, por ejemplo, el estudio, lo que se llama el estudio exhaustivo o el censo. Ustedes han oído hablar del famoso censo. Este año toca, en el 2020, toca realizar un censo de la población costarricense. Y cuando hablamos del censo, entonces, y de población, es que se recolecta los datos e información relevante para, entonces, el todo de Costa Rica. También hay estudios por muestreo, y esto significa que no se va a recolectar el todo de la población, sino un subconjunto.
Y entonces tiene mucho sentido que por limitaciones presupuestarias o por el interés del estudio que se va a realizar, usted selecciona un subconjunto de individuos y analiza a ese subconjunto. Ahora, hay tipos de muestreos en los que, por ejemplo, tenemos el muestreo no probabilístico. Este tipo de muestreos hay ciertos sesgos y tienden a ser una situación que se procura obviar. Entonces, claramente vemos que hay una influencia de la persona que está seleccionando o realizando el muestreo. Y entonces hay una situación que, por ejemplo, es muy común. Podemos verlo en el ejemplo de la persona que está dando muestras en el supermercado. La persona que está dando muestras en el supermercado está en el pasillo, por ejemplo, la que da muestras de carnes, cortes fríos, está en el pasillo de la carne dando muestras de cortes fríos y le ofrece a las personas que se acercan eh, a la góndola de las carnes, no le ofrece al resto de las personas. Entonces vemos que hay un cierto sesgo, un bias hacia la gente que se aproxima a esa zona. No está caminando por el supermercado ofreciéndole a las demás. El resultado de un tipo de muestreo de este tipo es, hay una gran aceptación por este producto. Pues claro, uno le estás ofreciendo productos o cortes fríos, carnes de este tipo a la gente que ya viene hacia, eh, hacia las carnes. Y en segundo lugar, estás en una zona en donde probablemente la gente ya está dirigida hacia esos productos en especial. No estás viendo, por ejemplo, en el pasillo de las verduras o estás caminando hacia otra población. O sea, hay una selección muy cerrada. Eso es una situación muy típica del muestreo no probabilístico y a veces lleva a la inserción de productos en el mercado que llevan al fracaso. Podemos ver, por ejemplo, también el caso de la gente que realiza muestreos o no probabilísticos y llamadas a las 9 de la mañana porque se les ocurre que esa es la mejor hora a la que pueden realizar esos muestreos y resulta que la información que reciben es muy vaga, o sea, muy dispersa y no es representativa de la realidad. El muestreo probabilístico es mucho más robusto. ¿Por qué? Porque aquí entonces seguimos una estrategia basada en alguna algún modelo dentro de los cuales incluimos, por ejemplo, aleatorización y la aleatorización nos permite a nosotros disminuir ¿qué? Los sesgos y aumenta la representación. Por ejemplo, el muestreo no probabilístico, si ustedes están realizando un estudio para una farmacéutica, eh, entra una persona a, ustedes tienen que reclutar a personas en su estudio y entonces simplemente ustedes deciden quién va al grupo A y quién va al grupo B. En un muestreo aleatorio, ustedes sencillamente no tienen injerencia sobre eso. Eh, las personas sencillamente van y de manera aleatoria entran, entran al grupo de igual probabilidad. Esto se realiza, por ejemplo, mediante el uso de un generador de números aleatorio. Entonces a cada persona se le da un número de 1 al n, siendo n el número de personas, y cada individuo tiene la misma probabilidad de caer en el grupo A o en el grupo B, siendo y todas las personas pueden caer, todas las personas al tener la misma probabilidad van cayendo en el grupo A o en el grupo B hasta que todos los individuos en su totalidad quedan en el grupo A, en el grupo B y ambos grupos tienen la misma cantidad de personas.
Entonces no hay un sesgo de que hay una persona indicándole si usted cae en el grupo A, en el grupo A o en el grupo B. O sea, no hay mano, no hay una mano controladora. El muestreo aleatorio estratificado, entonces ahí usted, por ejemplo, eh, subdivide a los individuos en lo que se llama los estratos. Y ahí, por ejemplo, usted podría subdividir a, tiene a los individuos y no solamente les da un número aleatorio de que caigan en un grupo, en el grupo A y en el grupo B, sino que en este caso, siendo el grupo A y el grupo B, también tiene aquí los estratos, usted también tiene que, podría subdividirlos, por ejemplo, en un estrato por edad. Entonces usted tiene los grupos de estratos eh, de los 0, perdón, de, lo- no, son, de los 0 a los 15 años y de los 15 a los 30 años. O podría tener estratos de hombre y mujer. Y entonces, además de tener estratos por género o por edad, usted también le asigna a las personas eh, el, el- el generador, un número aleatorio. Entonces, tiene un estrato definido que es por un subconjunto al que van a pertenecer y además un número aleatorio que le va a dar la misma probabilidad de caer en alguno de los grupos, ya sea el grupo A o el grupo B, y además un estrato al que la persona va a pertenecer. Esto es muy importante. eh, Esto es muy importante porque los muestreos estratificados nos permiten a nosotros realizar estudios mucho más robustos. El muestreo estratificado es de los modelos más robustos que se utilizan y es sumamente necesario para poder trabajar de una manera más más controlada en un ambiente en donde hay muchas variables que nos pueden generar ruido o en donde la carencia de un muestreo no probabilístico o una carencia de aleatorización puede generarles a ustedes un problema de variables o, eh, o introducirles problemas de fondo que más adelante en cursos como diseños de experimentos y el curso de desempeño van a identificar y vamos a ahondar. Eh, esto es muy importante porque eh, es parte crucial para el buen desarrollo de un buen experimento en lo que es su carrera a futuro. Entonces, esto es necesario porque eventualmente sabemos que la probabilidad juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hace es que a partir de esto nos permite realizar una cuantificación de qué, de qué tan confiable o qué tan relevantes son estos resultados que nosotros obtenemos. Estas inferencias o estas conjeturas que yo estoy tratando de demostrar. Y estas conclusiones vienen apoyadas con el denominado valor P, el p-value de nuestros análisis. Entonces, actualmente ha habido relativa confusión o mucha polémica con el p-value. Sin embargo, eh, el p-value, que el defensor de este fue Ronald Fisher, ha sido durante bastante tiempo el caballo de guerra o el estandarte de la estadística. Actualmente hay una escuela que defiende que más bien, o una escuela de pensamiento que defiende que el trabajo debería ser basado en simulaciones más que en p-value. Entonces, repetidas simulaciones que le dan robustez a los análisis.
Y sin embargo, el p-value sigue siendo un estandarte de utilización. Lo importante del p-value es que nos permite realizar este conecte entre el análisis de los datos y las conclusiones a las que queremos llegar. ¿Por qué? Porque yo tengo un constructo de ideas y después un análisis que eh, necesito fundamentarlo con una inferencia basado en una serie de análisis científicos. Y eso es lo que el p-value a mí me está dando. Entonces, eh, este es el fin de nuestra primera presentación. La segunda presentación hablaremos de algunas medidas de posición, medidas de varianza o variabilidad y culminaremos con lo que es relativo a graficación o representación gráfica. Les agradezco mucho el tiempo y espero que hayan disfrutado de esta primera iteración. Muchas gracias.